¿Cómo se presenta usted? como Seija Genkihar. Y para usted, em, ¿qué significan las semillas? Las semillas son la prueba de lo eterno, son una forma de percibir lo eterno porque la semilla contiene la información del pasado, del presente y garantiza el futuro. Entonces para mí es como algo que se puede tocar lo eterno es tocar una semilla. Para usted, ¿qué es ser un guardián de semillas? Un guardián de semillas es aquel que reconoce en la semilla la eternidad, reconoce la importancia de las semillas y es capaz de protegerlas, cuidarlas, pero actúa más como un mensajero que recibe semillas en los lugares que visita y las traslada hacia otros lugares y se las entrega a los otros que yo llamo los custodios de semillas. Ok, o sea, los guardianes, usted está planteando una diferencia entre un guardián y un custodio de semillas. Digamos que se podría decir que el guardián de semillas también abarca como un entendimiento del concepto más amplio. O sea, se podría hablar que un guardián de semillas es también quien transmite una palabra de, por ejemplo, reconocimiento de la parte que somos del paisaje, o concretamente quien mueve las semillas físicamente de un lugar a otro. El guardián reconoce la importancia, es un viajero, es el que comunica, porque es capaz de recoger semillas en diferentes territorios y trasladarlas reconociendo los pisos térmicos donde se pueden dar, donde los suelos adecuados, y se la entrega a otro personaje, que es el custodio. El custodio es el que permanece, el que la siembra, el que la cuida dentro de sus procesos de siembra cosecha y garantiza que esa semilla permanezca viva. Para mí lo que he aprendido es que la mejor forma de conservar una semilla es sembrarla. El custodio tiene un tiempo largo de proteger una semilla. El guardián, en cambio, solamente la traslada, la lleva y se la entrega al custodio. Esa es la forma como yo lo veo. Entonces, en algunos momentos somos guardianes de semilla, que somos los reconocedores, los comunicadores, los mensajeros, y en otros momentos somos custodios, cuando ya la sembramos, permanecemos, acompañamos y ya hacemos transformaciones de territorio o recuperación o regeneración de territorio. Solo en ese momento somos custodios. ¿En qué momento usted reconoció el significado de las semillas? A través de todo este viaje que he hecho desde hace unos 14 años con mi familia como sembradores, entonces nos dimos cuenta de diferentes personajes que había en los lugares que tenían como roles diferentes. Entonces nosotros mismos nos convertimos en guardianes de semilla en el sentido que trasladábamos semillas y fuimos aprendiendo a sembrarlas y a entregarlas adecuadamente para que se protegieran. Pero también nos encontramos con aquellos que sí permanecían. Nosotros actuamos como viajeros a través de muchos proyectos en el país y en cambio otros sí están arraigados, sembrando, manteniendo y preservando esas semillas. Ellos sí lo logran hacer, nosotros solamente trasladábamos semillas. Una vez que nosotros nos establezcamos y estemos ya en un territorio, ahí en ese momento nosotros nos convertiríamos en custodios de semilla. Mientras tanto no somos sino solamente comunicadores de la semilla, trasladadores, mensajeros. A mí me gustaría, Seija, que profundizáramos un poco en eso de la semilla como prueba de la eternidad. ¿A qué te refieres con eso? Sí, hay por ejemplo una cosa que podemos ver que es cuando, cuando uno habla de los hijos del plátano se da cuenta que el plátano no tiene hijos, sino que tiene es una multiplicación de la planta madre, o sea, es un clon lo que hay. En el clon solamente está la información final de la planta madre, pero en cambio en la semilla hay información de lo ancestral, ¿sí?
Entonces tengo como prioridad por la siembra con semilla. Y esa semilla contiene todo lo que ha pasado. Es una fuente de información o es un lugar donde toda la información de lo que sucedió en el pasado queda guardado, ¿sí? Que les sirve como base para esa planta para adaptarse al presente. Entonces era todo lo anterior, pero también toda la información que se toma ahora en el presente, ¿sí? Y por lo tanto garantiza un futuro. Automáticamente está el futuro ahí porque esta planta contiene más herramientas para la supervivencia en un nuevo tiempo. En cambio el clon no lo logra, no lo logra y cuando usamos el sistema de clones hay un proceso en que hay un debilitamiento de la planta, según mi experiencia. Así que prefiero la semilla, que siempre la planta es fuerte, eso garantiza salud de la planta, salud de la semilla y salud de quien come eso. Entonces, como dice Ana Primavesi, suelo sano, planta sana, fruto sano, semilla sana, ser humano sano y una sociedad en paz. Sí, como absolutamente todo lo que yo hago surge de semillas y termina en semilla. Semilla como principio y como fin. Es decir, que forma un uroboros y hace que todo sea eterno. Entonces hay un tiempo de vacío y el vacío hay un momento del que emerge una semilla. La semilla contiene ya toda la información y a partir de esa semilla, de cualquier cosa que yo hago, aparece un universo creativo y finaliza en una semilla. O sea, pienso siempre que al final hay una nueva semilla en la que se continúa todo lo que hago. Eso garantiza que no hay posibilidad que cualquier idea que yo tenga se detenga. Sí. Eso en un sentido esotérico aplicabas a su vida personal. Sí, esa es la forma como yo vivencio la agricultura. O sea, la agricultura la considero un asunto humano de interrelación con la naturaleza. No como un asunto natural, sino como un asunto humano que fluye de forma natural en el humano y que preserva estos sembrados, eh, pero que le da como continuidad al ser humano a través de metáforas que pueden ocurrir a través de las experiencias de siembra. Entonces la tierra como madre, luego la semilla como hijo, pero luego la semilla se convierte también en madre, y luego a través de sus procesos se vuelve hijo y luego es madre cuando da el fruto. O sea, hay un ciclo cambiante de madre a hijo, hijo, madre, así pasa eso. Si tienes que hacer una elección entre una semilla a otra, identificar cuál te sirve, cuál no, o sea, qué es lo que lees en las semillas ya física, en sus formas, en qué puedes llegar a observar en cuanto a las formas y su materialidad más allá de lo que significa. Ajá. Cuando yo empecé a acercarme a la agricultura, en un principio estaba muy afanado, era por la labor externa de construcción de terrazas o elaboración de abonos. Pero hubo un tiempo en que empecé a cambiar mi atención y empecé a sentir un vínculo ya afectivo, era por las semillas, que era lo que me permitía la siguiente siembra. Entonces, en ese tiempo el afecto era tan grande por esas semillas que yo quería que todas se quedaran. O sea, todas eran para mi banco de semillas, para mi reserva de semillas, todas. Pero después me di cuenta que no todas tenían el potencial de emerger de nuevo. Entonces, aprendiendo un poco más, me di cuenta que tenía que seleccionar. Sí. Y que el asunto no era como un asunto mío, una arbitrariedad mía, sino que realmente eso se ha hecho desde hace miles de años. Eso hace parte de la forma como el ser humano produjo su alimento y como lo fue seleccionando, e inclusive las especies cambiaron un poco a medida de esa selección. Entonces hace parte de la naturaleza de ser sembrador, que había que seleccionarlas. Entonces empecé a seleccionarlas por flotación. Sí, entonces las sumerjo en agua y las que van al fondo se quedan y las que van afuera las desecho, se vuelven abono. Sí, pero utilizo las que van al fondo. Esa es como la técnica que yo uso y luego utilizo una técnica para preservarlas que es en melaza y ceniza
y están guardadas ahí y ahí pueden durar un tiempo mucho más largo que el que normalmente puede cuando las tengo expuestas al sol, al viento. Esa puede ser una posibilidad. Entonces, digamos que eso es el criterio técnico. También hay un criterio como emocional, ¿sí? Como afectivo, entonces que me gustan las de color, pues divertidas o colores que me llamen la atención, que sean de mi gusto, esas me gustan. Esas las seleccionaría, pero también debo seleccionarlas también por nutrición, las que prefiero, las proteínas. Tengo interés más por preservar, por ejemplo, frijoles, maíces, papas, o sea, lo que me pueda alimentar, lo que garantiza continuidad de la vida también. Entonces, como que estaría atento a esas. Hay otras que son también preservan la vida, como las de flores aromáticas medicinales. Digamos que mi filtro es que preserve la vida. Para mí el trueque es un acto natural de no solamente intercambiar las semillas, sino intercambiar conocimientos, de intercambiar afectos, de reconocer ancestralidades, de reconocer sabiduría que hay en uno y otro, en reconocer la experiencia del otro a través de la preservación de la semilla. Eso me parece chévere el trueque. Tuve como una primera experiencia y era que quería recibir semillas de todos los lugares donde yo iba y después me di cuenta que no era capaz de cuidarlas. Sí, eso requiere disciplina, responsabilidad fuerte, entonces sí, la verdad si uno no está listo para preservarlas adecuadamente y sobre todo si no las va a sembrar, yo ahora me abstengo de recibir algunas semillas cuando voy a reuniones donde hay trueques. Preferiría quedarme en el trueque de conversación y no ir hacia eso. La semilla es muy importante porque ya lo hemos dicho, es la prueba de lo eterno, entonces tener algo así de ese valor y solo para jugar, para guardar en el bolsillo, no me parece adecuado. Esa fue como una primera etapa y luego tuve otra etapa que entonces era yo el que compartía a los otros semillas que había recogido en el viaje y me di cuenta que también era un error porque se perdían las semillas, las personas ese mismo día, casi que se la entregaba y ese mismo día la perdían. Entonces me di cuenta que no, que había también que ser, así como se seleccionaba la semilla, también hay que seleccionar el receptor de la semilla, porque o si no se pierde la continuidad de la semilla. Prefiero como ahora ser más reservado en la recepción y reservado en la entrega, ¿sí? Y en cambio muy disciplinado en la siembra. ¿Qué ves a futuro como una solución para, por ejemplo, el asunto de la comida, ¿sí? O sea, a futuro, ¿qué piensas que es lo que más nos va a alimentar y qué es lo que mejor nos va a alimentar? Durante miles de años el ser humano transformó lo que era un evento natural cuando era su proceso nómada, pero cuando empieza a ser sedentario, lo que hace es, digamos que, humanizar la semilla y empieza a transformarla a través de selecciones. Una y otra vez la seleccionó hasta que llegó a cierta capacidad de alimentar poblaciones, comunidades, y eso evidentemente produjo una tranquilidad que ya no se dependía del recorrido, sino más bien de la siembra, y ya se llegó llegamos a una nutrición que permitía salud. Así que si queremos comunidades sanas y seres humanos sanos, relaciones sanas y en paz, necesitamos un alimento nutritivo que se logra cuando uno mismo tiene su huerta, ¿sí? O una comunidad tiene su huerta, porque es como sembrar libertad. O sea, la huerta da libertad, libertad alimentaria, soberanía alimentaria y también la capacidad de nutrirse adecuadamente de acuerdo a las características que da cada territorio y cada comunidad en el lugar donde está. Entonces necesitamos eso. Pero entonces en esto, yo veo un futuro como donde mucho intercambio cultural, la gente migra mucho, entra, sale, eso modifica también la información de esas semillas que entran en contacto con otros territorios, con otras plantas. En ese sentido, ¿tú le has dado alguna trayectoria a alguna de estas que te comen como para decir, bueno, yo me imagino rescatando ciertas semillas, por ejemplo, ¿sí? Que no son las comunes, o haciendo unas huertas diversas por esto y esto y esto, ¿sí? O sea, por ejemplo, esa perspectiva, ¿cómo la ves a futuro? ¿Qué es lo que
crees que se puede pronunciar o una trazabilidad de lo que está haciendo ahorita y lo que puede suceder hacia el futuro? Sí, yo he acuñado un término que es bosquecer, que es ser como el bosque, que lo que hace es sostener la diversidad, hacer trabajo integrado de sostenimiento, de manejo de luz, agua, tierra, y también de que no se pierde la energía, todo va en círculos y se mantiene dentro del mismo bosque. Entonces, eso quiere decir que las comunidades tienen que formarse a través de comunidades semilla, pero que se juntan con cientos de otras comunidades semilla y logran preservar unos, no solamente alimentos, sino unos ideales y unos valores comunes. Yo creo que iría por ahí. Eso es lo que haría. Hay semillas que me interesaría preservar, como son las cientos de variedades de papa, los muchos tubérculos que había en los Andes. Esos me interesaría preservar una vez que pase de la etapa de guardián de semillas a custodio de semillas, es decir, que está fijo en un territorio. Me interesaría papas, maíces, muchas de las hierbas nativas andinas que han dejado de ser consumidas, y tendría que volver a aprender y sembrar esas. Esas las quisiera en mi huerta, porque entre más diversa sea la huerta, entre más diversa sea una comunidad, entre más trabajo recíproco haya dentro de esa comunidad, es más sostenible la huerta, y todo eso es libre de enfermedad y de perderse las diferentes variedades. Sí, cuando se distancia uno de la naturaleza, también se distancia de la interrelación armónica. Deja de ser armónica la relación entre seres humanos. Entonces el ahora estar comiendo este tipo de alimentos que ya no están enraizados con la tierra, que no están conectados con procesos naturales, sino que son una intervención humana, también produce, para mí, mi forma de percibirlo, comunidades que tampoco, que ya perdieron el miedo, pero también perdieron el amor. Entonces ya no hay un vínculo adecuado. O sea, comer natural, sembrar natural, estar en conexión con la tierra, lo que produce es comunidades amorosas, porque entienden los ciclos naturales de las cosas, cosas que llegan, cosas que se van, cosas que se transforman, diversidad. La otra comida que está metida a mano tecnológica, lo que hace es estandarizar no solamente alimentos, sino también pensamiento, enfermedad, sentires. O sea, es la producción de personas huecas, de personas vacías. No tengo mucho interés por este lado. Prefiero lo otro, que tiene mucho contenido diverso, y esa diversidad sostiene el equilibrio del mundo. Hay enfermedades que de hecho son las enfermedades crónicas más serias que tiene en este momento la humanidad, y son derivadas del consumo de estos alimentos, ¿no? O sea, y a mí me gusta pensar que eso tiene relación con varias de las enfermedades mentales que existen, ¿no? Porque se habla del cáncer, ¿no? Se habla, no sé, de la diabetes. ¿Cómo ve esto? O sea, ¿cómo cree que se pueda llegar a una conciencia de bienestar? Pienso que tiene que haber escuela permanente. Escuela permanente de semillas. Tiene que haber un aprendizaje permanente del concepto profundo de semilla como memoria, de semilla como cultura, de semilla como interrelación, de semilla como sociedad, en el sentido que es el lugar donde se preserva y contiene todos los datos, todas las variables posibles de una comunidad donde ha estado. Entonces, esta memoria y de libre acceso permite diseñar los siguientes pasos, permite crear las nuevas interrelaciones. Pero es ese concepto de semilla, profundizarlo y manejarlo como una escuela, y eso significa que las generaciones presentes, pero también las que presentes que están creciendo, y los que ya somos viejos, también tenemos que estar en ese volver a sentarnos a conversar la palabra semilla, y también a diseñar la huerta vida de todos, pero entendiendo, usando todo el lenguaje de la semilla, de la siembra, de la agricultura, usarlo también para construir comunidades nuevas.
Sí, comunidades actualizadas, ni siquiera es que sean nuevas. Quizás nos vamos a parecer mucho a otras comunidades, pero en este tiempo y en este lugar. ¿Y usted cree que hay comunidades que están creciendo ahorita? O sea, ¿existe como un volver al origen realmente? ¿Si es real o Sí, más bien nosotros que estamos en el tema nos acercamos a otras personas que están en el tema? pues yo me he encontrado en el viaje con muchas comunidades que están intencionalmente yendo hacia ese camino del reconocimiento de lo ancestral, de la memoria, de la semilla, que están haciendo eso, pero lo hacen desde diversidad de posibilidades, unos a través de la música, el arte, las ecoaldeas, los sistemas de comunicación no violenta, lo visual o audiovisual, eh, o sea, sí existe una intencionalidad y un interés de algunos individuos, de algunas comunidades a través de diferentes lugares donde yo he estado. Eh, no sabría si es suficiente. Lo que sí sé es que está sucediendo, está sucediendo. Y lo que he visto en el recorrido ya de unos 14 años es que ha aumentado, sí, ha aumentado. Lo que no sé es hasta dónde podríamos sostener eso. O sea, aparte de la preservación de una huerta es que se garantice que sea sustentable. Entonces no sé si todo este movimiento llega a ser sustentable porque a veces el ritmo del capital, de la sociedad, jala a veces tan fuerte que muchos de estos individuos se tienen que retirar de sus procesos y unirse pues al ritmo como destructivo existente. Pero lo que veo es que tendríamos que, si entendemos bien lo de semilla, entender que son los jóvenes y los cada vez más jóvenes los que van naciendo, los que tienen que ser protegidos como una semilla y dotados de la información y de las experiencias que le permitan convertirse también en semillas, en personas semilla, seres semilla y personas que emergerán en el tiempo adecuado en alguna vez en el futuro. ¿Cuáles crees que son tus hojas? ¿Cuáles crees que son tus frutos? ¿Cuáles crees que son tus raíces? Si los puedes, si te has podido conectar con tu ser planta, ¿no? Tu ser orgánico. Dime. En estas metamorfosis que seguro has vivenciado por tu contacto con la naturaleza, ¿en qué reconoces estas partes de las plantas o de la misma semilla? Digamos que durante mucho tiempo yo me sentí como una semilla al viento. Y es como una forma también en que las plantas siembran. Sí, las plantas preservan también lanzando sus semillas al viento. Y entonces, como era una semilla consciente, empecé a preguntar como en qué territorio debía aterrizar. Y me di cuenta que no podría identificar un territorio específico, pero sí una condición específica, que era como ser semilla tengo que estar en el lugar, en el bosque adecuado, ¿sí? Donde podría preservar, cuidar, ampliar el conocimiento que ya he adquirido. Entonces, ese bosque no está necesariamente en un lugar específico, sino más bien está como contenido en todas las comunidades que están haciendo esta misma intencionalidad. Inevitablemente los corazones se juntan y inevitablemente la siembra ocurre. ¿Sí? Entonces es como entender que uno hace parte desde unas fuerzas y unas normas superiores en donde cada quien cumplirá su propósito. Esa sería la forma que yo haría. ¿Y cómo identificaría partes? Digamos que la familia es como la primera huerta, como el huerto inicial. En ecología se diría que hay que tener confianza en la sucesión. ¿Sí? Entonces, una roca que aparentemente no contiene nada, de repente la porosidad que posee permite que cierta tierra se acumule, que siempre tierra se acumule y esa tierra que
que está ahí contiene algo de semilla, entonces una semilla que fue volando da la posibilidad de unas primeras plantas que luego acogen a otras semillas mayores y así va aumentando la posibilidad hasta que aún en una roca nace un árbol. Hablabas de tu semilla, primero me reconocí como una semilla aérea, ¿sí? Sí, Reconoces tu flor, reconoces tu raíz, reconoces tu tallo, sí, mira reconoces que tu pasa algo hoja. interesante con las plantas, que es el cerebro de las plantas es la raíz. Entonces, imagínate tú como comparado con una planta, es como si tú estuvieras de cabeza y adentro del mundo tierra es el mundo donde realmente piensas y te interrelacionas de manera más profunda a través de todas las conexiones eh, de los diferentes hongos y sistemas de comunicación. Entonces, digamos que la raíz sería mis pensamientos o mi cerebro o mi cabeza, es como la raíz. Sí. Y luego mis genitales serían como las flores y contienen la semilla y de ahí sale el fruto que es el hijo y el hijo contiene la nueva semilla y así la continuidad. Sí. Las piernas serían como las ramas, ¿sí? Las ramas y las hojas es como toda la piel. ¿Sí? Los ojos están adentro de la tierra, entonces digamos que nuestros ojos humanos son diferentes al ojo planta, que lo que hace es un ejercicio de percepción más que de visualización, digamos, un ejercicio del sentir. ¿Sí? Entonces creo que el ser como el bosque te lleva a priorizar el sentir más que la racionalidad. ¿Sí? La racionalidad pienso que nos distancia. La mente crea el abismo, el corazón lo cruza. ¿Sí? Entonces pienso que darle fuerza al sentir permite que saltemos agujeros en la comunicación entre las personas y empiece uno a ser compasivo en el sentido de darse cuenta de la diversidad de seres humanos, de pensamientos, de momentos y como no necesita discutir, sino encontrar los puntos de cercanía y a partir de esos hacer comunidad.